Me parece que es un tema más que interesante cuando Julio en producción me brindó el título Finanzas Inteligentes. Contanos de qué se trata, vamos. Bueno, como en algún momento hablé, las finanzas, bueno, es justamente la importancia de que la empresa esté alineada financieramente hace justamente que el rumbo de la empresa vaya enfocado a lo que uno necesita, ¿no? Y hay determinados factores que, contexto, como decía siempre, entorno económico, financiero, externo, que no tiene que ver con la empresa, pero que sí termina afectando a la compañía. Por eso lo importante en estos casos es, como dije siempre, es llevar un presupuesto ordenado. Cuando hablamos de un presupuesto ordenado, estamos diciendo que tenemos que tener bien claro los gastos fijos y variables. Y acá quiero detenerme a decir qué es el gasto fijo que tiene la compañía. El gasto fijo es aquel gasto o costo fijo que lo tiene a pesar de no vender. Ejemplo, un gasto que ya lo tiene solo por existir. Alquiler puede ser si la empresa alquila el espacio, seguros, puede ser otro de los factores, sueldos que debe pagarle a la estructura de la empresa que tiene. Y esto implica que es un gasto que se tiene a pesar de que se venda o no se venda. Significa, yo lo voy a tener igual porque es mi estructura y es un gasto, un costo que tengo yo que hacer frente igual a pesar de que no realice alguna actividad de comercialización o venda o no venda mis productos. Entonces, partiendo de esa base y entendiendo el concepto de costo fijo, decimos, nosotros tenemos ya este gasto fijo en la compañía. Luego nos detenemos a analizar los costos variables. ¿Cuáles son esos costos variables? Justamente los costos, acá, independiente de lo que dije antes, es aquellos que están directamente relacionados con mi actividad. Ejemplo, comercializo productos, lo hablo lo más sencillo posible, o servicios. En el caso de productos, por ejemplo, son las comisiones que le pago al vendedor. ¿Por qué? Porque el variable está atado directamente con las ventas de servicio o de producto. Entonces, en este caso, si yo vendo, le debo pagar una comisión al vendedor, por ejemplo. O si yo vendo, realizo un despacho de mercadería, con lo cual debo pagar el flete, el traslado. Si yo vendo, tengo que pagar y tengo que embalar mi producto para el despacho, el gasto del embalaje. Entonces, todos esos gastos me implican a mí un adicional en el caso de la venta. Entonces se consideran variables, porque no son fijos justamente, porque varían acorde a la necesidad o a la venta que tengan. Entonces, cuando hablamos de unas finanzas inteligentes, el término más usado hoy, estamos diciendo que debemos saber bien claro en la compañía, o la empresa, o el emprendedor, qué costos fijos tengo, que hablamos de lo que dijimos recién, son los fijos, a pesar de que se venda o no, y qué costos variables tengo. Luego de eso, tengo que hacer un proyectado de ingresos, decir, bueno, yo en algunos casos hoy, como está tan fluctuante el tema de la venta, en algunos casos está bastante frenada, puedo considerar con la historia de las ventas que tengo, bueno, cuántas ventas tuve en estos últimos meses, sacar un promedio, por ejemplo, para ser lo más ajustado posible, y el presupuesto se parte de eso. Bueno, tengo X cantidad de ingresos mensuales, pero tengo, ahí viene la resta después, resto mi costo fijo, resto mis costos variables, atentos a esa venta, empiezo a considerar los gastos impositivos, todos los gastos en los que implica la actividad que mensualmente tengo, y eso me va a dar un resultado. Ese resultado, justamente, es el que siempre hablamos, donde yo tengo que considerar dónde, y en el resultado que me da, debo considerar cualquier factor o contingencia que puedo considerar exista en la empresa. Ejemplo, un índice de incobrabilidad supuesto de clientes que no me van a pagar, un porcentaje de esas cobranzas pendientes de cobro. Puedo considerar una indemnización por despido y considerar un monto en ese presupuesto proyectado para no dejar nada librado al azar.
Entonces, cuando hablamos de finanzas inteligentes, decimos, tener el control de mis datos reales y bien precisos, y de esos datos que tengo yo y los proyecto a futuro, mensualmente trabajar en ellos mirando los desvíos. A ver, por ejemplo, comparar cada mes y decir, yo proyecté que iba a gastar esto, pero acá gasté menos o en este gasté más, ¿a qué se debió el desvío? Analizar el motivo de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con finanzas, yo le digo inteligentes, pero un presupuesto proyectado, monitoreado mensualmente, diría semanalmente en muchos casos, con eso yo puedo entender y puedo decidir también inteligentemente. Entonces digo, tengo este remanente mensual, no estoy viendo de poder cubrir los costos en su totalidad, ¿qué acción realizo? Ejecuto una estrategia comercial para vender más, genero un préstamo, prorrateo el pago de los impuestos que tengo este mes porque no los voy a poder pagar por estos ingresos que presupongo tener y armo un plan de pago y traslado el pago de impuestos a futuro. O sea, uno empieza a trabajar inteligentemente con los recursos que dispongo y decido si gasto, qué voy a gastar este mes, qué me va a cubrir este mes y sobre qué. O sea, hay gastos que no los podemos eh, prorratear a futuro, ejemplo, los sueldos, el alquiler y demás. Pero hay algunos gastos que sí, como por ejemplo el tema de los impuestos, que hoy hay determinados planes de pago, en muchos casos conviene, en muchos casos no acceder a los planes, pero si yo no tengo esa disponibilidad, puedo decidir ya, antes de que me generen la liquidación de impuestos, bueno, cuánto es el gasto que voy a tener en cuanto positivo y lo traslado a futuro haciendo un plan. Entonces, usar determinadas estrategias de gestión para que mi equilibrio financiero, y ahí hablamos de finanzas inteligentes, mi equilibrio financiero esté acorde a mis ingresos y mis necesidades de pagos a realizar. Y un poco sobre esto era un poco lo que quería hablar y la importancia de abrir cada uno de esos ítems, monitorear cada uno de esa apertura de gastos que tengo y comparar y generar ese tema del informe de desvíos, a dónde es que está aumentando los gastos para poder justamente volverlos a alinear o ajustarlos en el presupuesto.